Mencionar que dentro de los hechos aislados que comentábamos con el defensor del pueblo, por ejemplo, hay un incendio en la prefectura de Huancavelica, importante. Y por otro lado, se encontró muy temprano artefactos explosivos que llegaban de Ayacucho a Lima. No estamos hablando de una importante cantidad, pero para entender a qué obedece, por ejemplo, este tipo de movimientos que todavía se dan dentro de las manifestaciones de esta naturaleza. Está Pedro Yaranga con nosotros, experto en temas de seguridad. Pedro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mávila? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, podríamos decir que a la luz de lo que hemos visto durante todo el día, ¿hubo menor presencia de extremistas y radicales en lo que se ha denominado el día de hoy la toma de Lima, la tercera toma de Lima? Eso es cierto, Mávila. Yo diría, si bien es cierto, con relativa menor participación a comparación de diciembre, enero, febrero, o sin esa violencia demostrada, pero con mayor contenido político. Y en eso creo que hay que saludar las convocatorias realizadas por las organizaciones sociales y que creo que esa convocatoria en parte se ha cumplido y en parte también los manifestantes han sabido controlar y obviamente la organización que tiene la Policía Nacional, ¿no? En este caso estamos viendo las imágenes que yo mencionaba, el incendio en la puerta de la prefectura, que todavía no ha terminado de esclarecerse, pero podemos decir que sí o sí hubo, usted que es un especialista en el tema de la subversión, hubo elementos subversivos también, aunque en una cantidad menor. ¿Cuál es el diagnóstico que haría sobre esa presencia luego de haber visto las imágenes durante toda la jornada? Para estos extremistas es una necesidad histórica estar presente en todas las protestas, cualquiera fuere el contenido de la protesta. Ajá. Y en este caso con mayor razón. Lo han hecho de diversas formas, han tratado de infiltrarse hasta en el interior del país. Por suerte, los mismos manifestantes en la mayoría de los casos han controlado. En el caso de Lima, por ejemplo, el control estricto de los ingresos generales a la ciudad de Lima de parte de la Policía Nacional ha funcionado. Parte de eso es que fue la intervención de esta persona Claro. Que venía de Ayacucho hacia Lima. Y el contenido que tiene no es poca cosa, o sea, 12 granadas caseras es para causar mínimo, para causar heridos o muertos. Y eso lo iba a aplicar durante estas protestas. De acuerdo, también tenemos información de unas bombas tipo piña que fueron encontradas en Pisco. Eso, a eso me refiero. Ajá. Entonces, claro, son infiltrados, pero ¿de dónde pueden provenir estas, en el caso, por ejemplo, de las granadas, de las bombas y de lo que mencionábamos antes? Bueno, todavía está en proceso de investigación, pero el sujeto intervenido ya confesó que eso era para utilizar en estas protestas. De acuerdo. Pero si esta persona viene con 12 artefactos o tipo piñas, significa que solo no lo iba a hacer. Es decir, llegando a Lima, él tenía un contacto y probablemente tenía que entregar a alguien o él mismo también participar. Pero normalmente cuando hay estos casos, los que llevan no necesariamente participan en la protesta. Los que utilizan en la protesta son otros, porque necesita alguna especialidad. No es simplemente de prender y arrojar. Hay que calcular los tiempos y ellos lo saben. Entonces, todo eso todavía está en proceso de investigación. Claro, estamos hablando de infiltrados, de gente radical, extremista, que incluso pretendía detonar estos artefactos, pero comparando lo que ha ocurrido hoy con lo que vimos en enero, luego de el cambio de gobierno, cuando la señora Dina Boluarte asumió recién, ¿usted diría que ha habido un repliegue de las fuerzas radicales o de los infiltrados subversivos en las movilizaciones? ¿O que más bien esto se ha debido a una mejor estrategia policial a la hora de controlar la movilización? Yo creo que en parte eso es mayor estrategia policial. No hay que olvidarnos que también con toda la precariedad que tenía la policía entre diciembre del año pasado y enero, febrero de este año, también se están judicializando algunos casos. De modo que algunos extremistas que han pretendido infiltrarse se quedaron en el camino. Otros simplemente no dieron la cara.
porque saben que en Lima funcionan las cámaras y las cámaras están muy bien ubicadas. A lo mejor por eso no han podido participar y han intentado infiltrar a través de otras personas, probablemente bastante novatas, como este jovencito que intentó atacar a la policía, pero que en el fondo ya está debidamente identificado. De acuerdo, le agradezco, Pedro, como siempre, sus comentarios para entender siempre, por supuesto, así sean grupos o hechos aislados, hay que comprender lo que está pasando, sobre todo por lo que usted dijo al inicio. Parece que esta ha sido una protesta o una manifestación mucho más política, de pronto menos violenta, pero donde el papel desempeñado por la policía y el trabajo de inteligencia, el despliegue de las cámaras, finalmente ha tenido algún resultado, por lo menos para evitar situaciones que se puedan desbordar. Muchas gracias nuevamente Mávila, a Pedro Yaranga. Sí, perfecto. Pero Mávila, hay que indicar sí. algo más, que también tiene un mensaje directo a la presidenta de la República, porque es cierto de que todo el país no se ha movilizado, pero también en ciudades importantes hubo paro, sin violencia. Eso es un mensaje tácito para la presidenta para que diga de que se preocupe por el crecimiento del país. Bata la pobreza, la extrema pobreza, y que sepa por lo menos escoger a la gente de su entorno. Esos son los funcionarios y los ministros. Sin duda, completamente de acuerdo, porque cuando ocurre una movilización como la de hoy, al margen de los resultados, nadie gana. No es que hayan dos bandos y vamos a medir quién ganó. Ganó la policía, ganaron los manifestantes. No se trata de eso. Por eso precisamente era interesante hacer este análisis y analizar cuál era la agenda, finalmente quiénes eran los rostros visibles de esta protesta. Muchísimas gracias a Pedro Yaranga nuevamente.